días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Hoy es lunes, estamos a 18 de febrero del año 2019. Buenos días, ¿cómo estás, Otoniel? ¿Cómo te amanece después de un fin de semana cargado de actividades, por lo visto, para ti? Buenos días y buenos días para los que nos siguen desde sus hogares. Pues un fin de semana, por un lado, bien, Sí. muy activo y, como siempre, situaciones que también empañan la vida pública y Sí. la vida cotidiana de los De la ciudadanos. Sí, cotidianidad, así mismo como el aparatoso accidente que se produjo este fin de semana, un grupo enorme de personas que ya iban de retorno luego de una gira de retorno a su provincia, Santiago, y el autobús en que viajaban sufrió un aparatoso accidente y ha dejado a la mayoría de las personas que iban allí, 70 personas en total, en estado algunos de gravedad, otros simplemente heridos, pero la verdad es que cuando tú ves ese accidente, según las últimas versiones que he escuchado, aparentemente el que iba manejando el chofer tendría unos traguitos de más. ¿Tú suele sabes lo que es ocurrir eso? porque parecía ser como una gira. Sí. Y hay que tomar en cuenta además el autobús que vimos en las imágenes es un autobús Muy antiguo. viejo, sí. Esos autobuses, de hecho, si hubiese autoridad en la Intran, es que se llama, algo así Intran, que Intran. dirige una señora ahí. Si hubiese una autoridad real, esos autobuses deberían ser revisados, sometidos a revisiones profundas para limitar su uso Sí. en carreteras peligrosas como estas y en autopistas. Tal vez un uso más urbano, más suburbano, En pero su, ¿verdad? Eso como ya última instancia, porque un autobús que tiene todos los años del mundo, como ese que vimos allí, debería ya estar fuera de debería uso. estar fuera de uso, sí. Eso sería lo recomendable. Sí. Tal vez se lo pueden donar a prisiones, para Así. transportar a procesados no peligrosos. Un uso de Eso, esa naturaleza así podría mismo, ser. sí. Pero para transportar personas en este tipo de traslados, pienso que es incrementar los niveles de riesgos que de por sí implica trasladarse en un automotor. Sí, eso es así. Sí. Pero mientras tanto, las familias que allí son afectadas, los que han recibido directamente los daños, padecen las consecuencias, porque en definitiva hay que reconocer que el primer cuidado debe ponerlo el ciudadano, pero si tiene la ayuda de una autoridad responsable, pues las cosas se hacen mucho más fáciles. Claro. Mira, Otoniel, y también otro de las acontecimientos que amanecemos en el día de hoy fue la renuncia del ministro de Educación. Al principio, cuando vimos la renuncia, uno de mis hijos me preguntó que si renunciaba por lo que había pasado la semana pasada, y fue el bochorno que hubo en una de las escuelas públicas de este país de un joven que entró a llevar un regalo a otro joven y a besarse delante de menores de edad, en fin, todas esas cosas. Yo le decía, no, mi hijo, no fue por eso, es porque finalmente él ha decidido lanzarse como candidato, aunque todo el mundo sabe que él estaba en campaña desde hace mucho, Desde el ministerio. sirviéndose de los recursos del Ministerio de Educación, el ministerio que más recursos recibe desde el Estado. Y sin embargo, ayer ya decidió abrirse, decidió ya desenmascarar lo que todo el mundo sabía que estaba desde hace mucho. Y renuncia con un acto que a mí me sorprendió mucho porque fue nada más ni nada menos que en el local de la Casa Nacional de su organización política del PLD, cosa que tampoco está permitida. No sé por qué se le dio el privilegio a Andrés Navarro. Según las informaciones, él por supuesto que tuvo que solicitar el lugar. Quien debe de firmar eso es el secretario general del partido.
y a partir de allí entonces se le crean todas las condiciones, ni modo. Pero yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado y el propio partido debe de debe de guardar las formas ante un proceso que todavía de manera formal no ha iniciado y por lo tanto no se puede privilegiar a uno sí y a otro no. Sobre todo, bueno, si él iba a hablar, qué sé yo, de cualquier tema de basura o de lo que sea, en la Casa Nacional no habría ningún problema, pero que haya sido exclusivamente para él lanzar su candidatura desde la propia Casa Nacional, pues ahí sí ya hay cuestionamientos y lo he visto por las redes sociales. He visto muchas reacciones, de hecho me han mandado muchísimo WhatsApp miembros de esa organización política quejándose por ese privilegio otorgado exclusivamente a Andrés Navarro. Dos cosas, Lindsay, sobre eso que tú señalas. El hecho de que el señor Navarro tenga una aspiración a ser nominado como precandidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana es un derecho legítimo. Claro. Que nosotros incluso hasta saludamos, porque la democracia es esto, participación. Y lejos de uno criticarle, lo que debe es alentarle a que continúe hacia adelante y desearle suerte, porque creo que eso sí va a necesitar mucha suerte en este proceso. Pero en el aspecto específico de que esta aspiración a ser nominado como precandidato, y quiero insistir en esto, porque los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana señalan cuándo usted es precandidato, sí, cuándo el Comité Central le escoge como tal. Lo que no ha acontecido ni con él ni con ninguno de los demás que han estado indicando o señalando o recorriendo el país en busca de ser nominado a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Siendo así, contrario a un argumento que vi de algunos de sus colaboradores, de que en el pasado incluso se utilizaban los locales del PLD para presentar indistintamente a todos los precandidatos, lo cual es cierto. Sin embargo, esto se hace a partir de que la organización como tal lo reconoce como precandidatos. En este caso, cuando el Comité Central te elige como precandidato, ya tú eres un nominado a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, no. Y este es un uso indebido de los símbolos del Partido de la Liberación Dominicana, que ningún otro precandidato ha hecho. Y alguien anoche nos decía, y quiero hacer la aclaración, aunque no voy a revelar su nombre, porque no se trata de eso, no está vinculado con ninguno de los sectores. Nos decía un dirigente de mucha tradición en el PLD, que la lectura que le han dado a esto es que, como él es el único de los aspirantes a ser nominados, que no se les reconoce una militancia y un compromiso con el PLD, quiere dar la apariencia de que él es el más PLDista de todos. Porque los demás, hay que decirlo, comenzando por el presidente del partido, eso no hay que referirse a él, que es el candidato del PLD por aclamación de su militancia, el secretario general y otros integrantes del comité político. Nadie duda de su militancia, de su compromiso partidario. No, de su... pero mira, un buen análisis. Sí, eso. Y porque lo dijo, estoy repitiendo lo que nos decía a un equipo, una persona de una trayectoria impecable en el Partido de Liberación Dominicana, y decía, es que él no es PLDista, a la gente no les reconoce ser PLDista. Sí. Y él, como esa es una debilidad frente a militancia del PLD, quiere dar una lectura o quiere dar un mensaje de que él es el más PLDista de todos, y lo estoy haciendo desde la Casa Nacional. Pero es tan poco PLDista que no conoce disposiciones estatutarias cuando usted es precandidato. Y es como nosotros hemos explicado en esta mañana aquí. Usted es precandidato cuando el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana le señala lo que todavía no se ha producido, ni con él ni con ninguno de los demás que están corriendo por la nominación presidencial. Por supuesto que ahí quien ha fallado ha sido el propio secretario general del Hay que ver si fue Reinaldo o fue Miriam, porque Miriam le está impulsando, según tengo entendido. Sobre todo tenía mucha incidencia, mucho poder a lo interno del Ministerio de Educación. Tanto así que
según fuentes bien informadas, para usted alcanzar una designación administrativa, había que pasar por la mano de Miriam Cabral, según se dice. Y ella es ahora la secretaria de organización interina de ese partido, con mucha influencia ahí en el control de la Casa Nacional. Aparentemente Habría que ver esto. está provocando situaciones molestosas sí. En esa secretaría, que a mí me extrañó muchísimo, porque tú sabes bien que en el caso de la Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas, quien debió de elegir tanto a uno como a otro de los que salían, primero es un tema de lo que a continuación le sustituye, es el sub, ¿verdad? Sí, en el caso del presidente en Santiago, por ejemplo, falleció Monchi Rodríguez. Monchi Rodríguez, que en paz descanse. Y a quien le correspondía por rango, según el organigrama interno de esa organización, era a Hanley Otañez. Sí, porque era el vicepresidente. Era el vicepresidente. Incluso ahí querían hacer una marrulla. Se hizo alguna pero intento, Hanley Otañez se impuso, ¿no? Y ahí reclamó su derecho que tiene como vicepresidente en Santiago, y él asume. Y no hubo mayores complicaciones, porque hay que decirlo, en la dirigencia del Partido de Liberación Dominicana en Santiago es sin él tal vez la más comprometida con un sentido de cuerpo, y es la más disciplinada, por una de las más disciplinadas. Porque no es que no lo hicieron. Pero sectores que no tienen la fuerza. Claro, ahí lo que influye, lo que determina es precisamente eso que tú acabas de señalar. Ahora, en el caso de la Secretaría de Organizaciones, a quien, según se ve, le correspondía era a Guaroa. Así es. Sin embargo, no, en la Secretaría de Finanzas. De Finanzas. Era Guaroa, y en la de Organización a quien le correspondería sería alguien señalado por el propio secretario de Organización, igual que el de Finanzas. Por eso hablo de Guaroa, porque creo que ese fue el que sugirió el secretario de Finanzas. Y en la Secretaría de Organización lo propio. Pero ahí el danilismo se impuso en un lado y otro. Ahora bien, si eso fue así, por lo menos quienes están al frente de las secretarías deberían de actuar en base a lo que manda esa organización, que se apeguen al propio concepto, ¿no? a las propias normas establecidas por esa organización política. O sea, si el secretario de organización, en este caso ella, que sustituye sin ninguna razón ni por qué, pero ella sustituye a Félix Bautista, pues entonces ella debería de actuar como una secretaria de organizaciones donde no tuviera sesgos en su proceder, ni siquiera en las convocatorias que hace para celebrar ciertas reuniones. Pero según las informaciones que tengo, está actuando con sesgos, con exclusión, y además lo está haciendo de manera muy particular. Muy sectaria. O sea, muy sectaria por un lado, pero por otro lado haciendo una serie y dando una serie de pasos que tienden a crear mucha sospecha a lo interno de esa organización política. Yo creo que el comité político debe de revisar el actuar, el proceder que se está dando de parte de la secretaria de organizaciones de ese partido. ¿Por qué? Porque esto puede traer consecuencias serias. Estamos hablando no de cualquier secretaría. La Secretaría de Organizaciones es la que está llamada a organizar, como bien lo señala el nombre que ostenta esa secretaría, todo el proceso de escogencia de sus candidatos a lo interno de esa organización. No es cualquier cosa. Y por lo tanto, el sesgo tan marcado como el que está exhibiendo esa señora, pues preocupa la militancia del PLD. Ojo con esto, ojo con esa señora. Incluso estoy viendo que muchas personas me dan informaciones al respecto, y lo último que sale es que ella está convocando a reuniones donde excluye a gentes que ella entiende no son danilistas. Y eso no puede ser así, porque en ese Partido de la Liberación Dominicana ni siquiera el danilismo es mayoría. Entonces debe de haber
mayor apertura, y de ser así, creo que lo mejor que puede hacer Miriam Cabral es retirarse de hacer el rol de secretaria general, retirarse por su propio sesgo y darle paso a otra persona que sea más abierta, que sea más militante, peledeísta, que de un lado o de otro. Y que se apegue a lo ético, ¿verdad? Porque ante todo la ética en la política es fundamental. Y eso es lo que no se está exhibiendo de parte de esta señora, según las informaciones, vuelvo a reiterar, que me llegan, y yo aquí las comparto simple y llanamente. Bueno. Compañero, y usted dije que estuvo del fin de semana, me dijo, viajando por ahí por el este también, viendo y haciendo recorrido. Acompañando un recorrido que efectuó el presidente Leonel Fernández. Estuvo en Higüey, estuvo en El Ceibo, en Atomayor y ayer en Monte Plata. Sí. Lo que allí aconteció, nosotros, que junto a un equipo hicimos parte del recorrido el día sábado, nos incorporamos el día sábado en el recorrido del Ceibo y parte de Atomayor. Lo que allí ocurrió es digno de un análisis muy profundo desde el punto de vista político y de lo que es las características de un liderazgo que viene constituyéndose ya no en una mayoría a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, sino en casi un consenso a lo interno de esa organización, pero más que eso, de la sociedad dominicana que le aclama. En unos recorridos, en unos contactos y visitas muy puntuales, que es la naturaleza de estos encuentros, porque conforme a la ley de partidos, no estamos en la etapa de pre-campaña, sino en la fase previa, y por tanto, esta norma dispone que deben hacerse este tipo de actividades en recintos y locales bajo techo. Por supuesto, lo que hemos visto es que a lo largo y ancho de la República Dominicana, salvo algunos recintos muy especiales en Santo Domingo y en Santiago, no existen locales para albergar la concurrencia de simpatizantes, de militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que acuden y que asisten a los actos que realiza el presidente Leonel Fernández. Y lo que aconteció en el este del país el pasado fin de semana, y de manera muy concreta porque la pudimos percibir con nuestros propios ojos, como decimos, en El Ceibo y en Atomayor, es más bien una proclamación de la candidatura del presidente Leonel Fernández. Asimismo, se percibe y la gente así lo reconoce. Los dirigentes, por ejemplo, de los sectores ganaderos en El Ceibo, le hacían peticiones formales al candidato del PLD, porque ya en la sociedad organizada y en los sectores productivos del país les reconocen como el próximo presidente de la República, y allí les reclamaban o le hacían una petición de que cuando alcanzara la presidencia de la República nuevamente a partir de agosto del año próximo, 2020, que iniciara o retomara acciones muy puntuales que venían dándose durante su último periodo de gobierno, 2008-2012, como son la construcción de plantas procesadoras de leche, porque ese es un sector, es una zona muy dedicada a la ganadería, y también el desarrollo de otras iniciativas que van en procura de mejorar la calidad de la producción ganadera y lechera, pero asimismo cómo esto repercute de manera integral en el resto de los sectores. Y ahí el presidente aprovechaba para indicar la visión que tiene de desarrollo, porque en una ocasión escuchamos decir al presidente Leonel Fernández que el país había que repensarlo, pero no era un sueño, es que ya él lo ha repensado. Y cuando acudimos a los actos que él encabeza, lo vemos, porque tiene diseñadas unas políticas públicas definidas para cada sector.
y para cada demarcación y localidad. Y así lo hacía en Atomayor también. Y decía que conjuntamente con el sector ecoturístico, que esa zona tiene ese potencial, el Ceibo, que está muy próximo a la parte de Miches, entonces completar la obra de la carretera que ya había iniciado hasta Miche y que dejó en un 80% y que el actual gobierno del Partido de la Liberación Dominicana completó. Y la idea es entonces continuar con la interconexión e incluso para que a través de los turistas que van a Samaná puedan también tener acceso a esta parte, pero ya por el mar. Sí. O sea que tiene toda una visión y por supuesto además de esto continuar con el desarrollo de la infraestructura de hoteles que se están edificando allí. De manera que lo visto en el este del país, pero tuvo una característica particular y lo veíamos ahí ahí te mandé el video. En la sala de una de las residencias. Hubo una de estas visitas que se dio en la residencia de un compañero, en el que que se presenta a uno de los salones de la residencia y allí se reúne con los dirigentes del PLD. Pues allí no fue posible. Hubo que ir pasándolo de 20 en 20, de 30 en 30, y así se pasó horas, un par de horas recibiendo a decenas de dirigentes. También es bueno señalar... Pero cantó el hombre. Sí, también cantó en una cena que le prepararon, un encuentro, cena, con los sectores productivos de la provincia de Atomayor. Y decía antes de Pero esto, cantó bien, sí, muy bien que cantó Leonel. Por lo menos demostró que se sabía la canción. Sí, bueno, era un karaoke. Pero para cantar en karaoke hay que saberse. Porque si usted no se la sabe, pierde No, y además no tienes, no entonas. Sí. No entonas si no te sabes la canción, pero él se la sabía totalmente. Y hay algo que no quiero dejar de mencionar, y es que en estas visitas de la tarde del sábado en Atomayor hay dos muy concretas, porque se trata de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana muy importantes de la región que hasta la semana pasada estaban a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana dentro del sector que encabeza el otro gran dirigente que cuenta el Partido de la Liberación Dominicana, que es el presidente Danilo Medina. Y ellos decían, presidente, es que la Constitución de la República le impida al actual mandatario postularse. Nosotros no somos partidarios de que volvamos a embarcar al país y a someter al Partido de la Liberación Dominicana a lo que generaría una aventura de reformar nuevamente la Constitución, y estamos persuadidos y convencidos de que usted es el único líder que puede mantener al PLD en el gobierno, continuar con los programas de desarrollo que se han venido desplegando en los últimos años y seguir avanzando. De manera que públicamente pasaron a apoyar la candidatura del presidente Leonel Fernández. Tengo los nombres por ahí. Uno es, así se publicó, su director de Coprotel. Ah, sí, vi la información. El nombre no lo recuerdo, pero un dirigente importante en la parte este del país, de la República Dominicana. Un recorrido trascendente que tuvo el presidente Leonel Fernández en el día de ayer. Eric, ve a ver si tú me pones un pedacito de la canción para oír a Leonel cantando, que es muy peculiar, en él. A él le gusta hacer eso de vez en cuando, sobre todo cuando se siente en un lugar confortable con su gente. Hay que recordar que estos recorridos que está haciendo Leonel Fernández básicamente se basan en la escucha, en escuchar a sus militantes, a sus compañeros. Son visitas muy puntuales a casas de miembros de ese partido, pero cuando se va desplazando en dirección a esa casa, veo a la gente con mucho entusiasmo salir de las casas, porque ustedes saben que en los barrios
la gente tiende a ser muy, muy movida, la gente tiende a conectarse entre uno y otro, las casas quedan apiñadas todas y entonces sale todo el mundo y salían con fotografías que tenían dentro del hogar con la figura de Leonel Fernández exhibiéndola. Es interesante ver eso, ¿eh? Y niños, pero muchachitos pequeñitos, vociferándole, Leonel, Leonel, eso lo vi yo en algunas de las imágenes que me enviaron de gente que iba en el recorrido, iba filmando con su celular y entonces se enviaban masivamente por WhatsApp a sus contactos y ese contacto mandaba a otro contacto y así es como se van expandiendo las noticias y los hechos. Pues eso me llamó, personalmente me llamó mucho la atención que, bueno, Leonel es una de las figuras políticas más conocidas del país, así lo establecen y así lo arrojan, pues las encuestas. Tanto Leonel, fíjate que Danilo no lo era tanto, Danilo por eso tuvo que construir esa otra parte de construir un tanto de ese nombre, esa figura. Francisco Mota, Francisco importante Mota, dirigente del Partido de Liberación Dominicana. Muchos años, sí, de muchos años de tradición. Sí. Ahí sí, estuvo, y es empleado de este gobierno. Hay sí, que su director de Ecoportel. Sí. Sí. Mira, pues vamos a ir, Otoniel, a una pausa comercial porque estamos hoy a casa llena. Tenemos 2 invitados para el día de hoy y con temas los 2 interesantísimos. Así que nos vamos a pausa y retornamos en unos instantes.